Pues me imagino que tienes que estar muy cansada para que no te hayas dado cuenta. ¿Para que no me haya dado cuenta de qué? De lo de Andrés y Diana, Lola. Yo creo que esa mujer está embarazada de Andrés. Así que yo que tú, mi hermano, le voy aclarando ese tema a tu adorado Tormento. Porque si Adela está sacando esa conclusión, pues entonces Lola ya lo sabe. Para colmo me enamoré de Andrés. Lo amo, mamá. ¿Y de qué me vale eso si él ama a otra mujer? Ay, Andrés, ¿en qué momento nos perdimos el uno al otro? Yo lo sé. Tengo un corazón muy insistente. Y algo me dice que va a seguir insistiendo hasta el final. No sabía que planeaban matar a Andrés hoy, y menos aquí. Y yo soy la que está aliada con la gente que lo quiere matar. Es la oportunidad perfecta para que parezca un accidente. No pudiste matar al desgraciado del florero de Andrés Suárez. Como tú no has podido recuperar la fortuna de Tiberio. Quizá yo no cumplí con mi parte. Tampoco tú has cumplido con la tuya. Si estudiaron en la misma universidad, en el mismo año y prácticamente en el mismo posgrado de la misma carrera, ¿cómo no pudieron conocerse Diana Mirabal y Ángel Meléndez? ¿Quién es ese tipo? Acérca ahí, por favor. El hombre sospechoso que aparece con Félix en el video y al que vieron huyendo el día de la muerte de López y Ramón, debe ser Ángel. Por eso se quiere casar con Lola. Ella es la heredera de Tiberio. Ángel, tú me dijiste que íbamos a desayunar. ¿Qué hacemos aquí en la corte? Bueno, porque estábamos muy cerca y yo quería que tú y yo sacáramos las licencias. Así nos podemos casar más rápido. ¿Qué te parece en 3 días? A ver, Ángel, un momento. Una cosa es que yo te haya dado el sí. Y otra cosa muy diferente es que me traigas así a casarme. Tú me prometiste que te casarías conmigo. Yo te quiero decir algo, pero no encuentro las palabras. Por eso quiero que los hechos hablen por mí. Lola, desde que te conocí, yo siento que eres mi vida. Yo a ti te amo. Y este angelito es tuyo. Mira, no es necesario que digas nada más. Sí, acepto casarme contigo. Acepto. Es más, acuérdate. Acordamos de venir en estos días a sacar nuestras licencias. ¿O es que te me estás arrepintiendo? No es eso, Ángel. Pero me dijiste que veníamos a una cosa. Y ahora es otra. Y a mí la verdad no me gusta que me engañen. A mí tampoco. ¿A qué te refieres? Yo no soy tonto. Yo sé que te arreglaste con Andrés Suárez. No haces sino hablar de él. Y tú me diste tu palabra. No faltes a ella. Te casas conmigo y en 3 días. Ángel, yo soy una mujer inteligente y me gusta decidir sobre mi vida. Y 3 días es muy poco tiempo, no sé cuál es el apuro. ¿Ah? Así que, por favor, ¿qué te parece si me preguntas? Lola, ¿te parecería si nos casamos en tal fecha? ¿Sí? ¿Sabes una cosa? A veces no me gusta porque me tratas como si yo fuera un imbécil. Y yo no soy Andrés Suárez. Yo me llamo Ángel Meléndez. Y yo a ti te amo. Y tú y yo nos casamos. Y punto. Hola, Dani. ¿Has visto a Andrés? Sí, lo vi muy temprano en la mañana. Parece que su papá lo llamó y lo llamó bien temprano. Como que le quería decir algo muy importante. ¿Y sabes de qué se trata? No, ni la menor idea. Bueno, nos vemos en la oficina. Bye. Chao. Ángel, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Perdóname, por favor, perdóname. Perdóname, pero es que me desespera saber que tú no te vayas a casar conmigo y que quieras volver con Andrés. Me vuelvo loco. Pero es que eso no va a pasar, Ángel. Yo te di mi palabra. ¿Acaso no confías en mí? No sé. No sé, porque cosas como las que vi ayer me ponen a dudar. Lola, dijimos tregua.
¿Hablamos de paz o no? Yo no he dicho lo contrario. Es que tampoco tenemos por qué ser enemigos. ¿O es eso lo que quieres? Qué escena tan maravillosa. ¿Y cómo se llama esto? ¿Reconciliación? Cuéntame una cosa. Mírame a los ojos y dime que la discusión no era por él. Sí, Ángel, sí. Pero no es lo que tú estás pensando. No era un asunto de pareja. Discutíamos sobre niños, Ángel. ¿Entendiste? Sobre niños. Papá, yo creo que de todas maneras debemos prevenir a Lola. No, Andrés. Pero es que está demasiado cerca ese tipo, ella y la niña. Mira, hijo, tú conoces a Lola. Si no podemos convencerla con argumentos contundentes, que no los tenemos, va a seguir haciendo lo que le plazca. Pero si logramos convencerla de que Ángel es el verdadero jefe de la mafia y que tiene a Soledad, entonces no va a poder disimular. Va a querer matar a Ángel o le va a decir la verdad en su cara, que podría ser peor. Y recuerda que está de por medio Soledad, Andrés. Si ese hombre en verdad es quien la tiene secuestrada y se ve descubierto, va a acabar con ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados mientras ese hombre está cerca de mi mujer y de mi hija? No, tenemos que hacer lo mismo que ellos. Disimular. Dejar que crean que nos tienen engañados. Nada más estar preparados para caer sobre ellos y atraparlos en su debido momento. Andrés es pasado, Ángel. Si te hice sentir incómodo porque me oíste mencionarlo, discúlpame, sí, pero, Ángel, también vete acostumbrando a que yo lo nombre, porque al fin y al cabo es el papá de mi hija. Yo sé. Perdóname. Por favor, perdóname. Yo a ti te amo, por eso me vuelvo loco, porque yo quiero lo mejor para ti. Porque yo no quiero que te sigan viendo la cara. Tú eres una mujer hermosa, te mereces lo mejor, que te traten como una reina. No como lo ha hecho Andrés Suárez. Te restregó a esa Diana Mirabal. Andrés, yo me muero si me dejas desayunar sola. Diana, me prometiste que esto no iba a pasar. Andrés, por favor, no te estoy preguntando si me quieres. Solamente te estoy diciendo que me acompañes a desayunar como dos amigos, como dos personas que trabajan juntas. Y también pueden compartir la cama sin ningún problema. ¿Verdad, Andrés? Es un tipo miserable. Tú eres una princesa. Y yo quiero brindarte lo mejor, Dolores. Que te cases conmigo, que seamos felices. ¿O es que quieres que Andrés te trate como te ha venido tratando? ¿Eso quieres? No. Claro que no, Ángel. Está bien, vamos y buscamos las licencias. Vamos. Y vamos rápido porque ya van a cerrar. Vamos. Digas lo que digas, papá, es peligroso que no prevengamos a Lola. Yo no quiero seguir esperando mientras ese hombre está tan cerca de ella y de mi hija. Descuida, hijo. Yo me ocupo de reunir las evidencias para poder convencer a los jefes y brindarle seguridad a mi nieta y a Lola. Bueno, por favor, hazlo lo antes posible, porque yo no creo que me pueda aguantar. No creo que pueda esperar sin poder sacudir ese par de desgraciados de nuestras vidas. Tú sigue haciéndote el ingenuo delante de esa mujer. Que Diana crea que te tiene en la mano como hasta ahora. Hola, Andrés. Mira quién tenemos aquí. A la mujer más bella y misteriosa que me alegra la vida. La que me está revelando todos sus secretos. Andrés, ¿qué te pasa? Me pasa que me tienes loco, Diana.
problema es ese niño, papá. Me he encariñado demasiado con él y creo que él conmigo. ¿Te das cuenta? 10 minutos duramos haciendo este trámite. Y me encanta. Me encanta que estés así, serena, así te ves más bonita. Ay, Ángel, por favor. ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Te está doliendo que hiciéramos el trámite? Mi amor, vamos a ser felices, nos vamos a casar. Y si quieres, hacemos la ceremonia como tú quieres, en secreto. Y si quieres, aquí mismo conseguimos nuestros testigos. No, yo no te dije en secreto, te dije íntima, que es diferente. Además, no entiendo por qué tendría que ser a escondidas, Ángel. Dolores, por favor. Para nadie es un secreto que tus amigos me detestan. No me aceptan como el hombre de tu vida. Eso a mí me duele. Yo quiero casarme contigo, yo quiero ser feliz a tu lado. Pero si tú quieres que ellos asistan a la boda, pues no hay problema, yo los acepto. Así me hagan mala cara y así me miren con desprecio. Lo importante es que voy a estar contigo para toda la vida. Mi niña bonita, el sol de mis días. Yo no voy a dejar que te hagan daño ni a ti ni a tu mamá, las amo demasiado. Yo quiero verte crecer fuerte, bella, a mi lado, o por lo menos cerca de mí. Ay, yo te quiero tanto, mi pedacito de cielo. De pensar que alguien puede lastimarte me hierve la sangre. Yo no voy a dejar que ese hombre se te acerque. Nada malo te va a pasar. Te voy a defender con mi vida, si es necesario. Con mi vida. Entonces Diana Mirabal y Ángel Meléndez fingieron no conocerse todo este tiempo. Pero sabemos que estuvieron en Harvard y estudiaron la misma carrera. Aún así, con ese argumento, no podemos iniciar ninguna investigación. Espero pronto tener más elementos, Mario. Si tú logras comprobar que ellos se conocían y que mienten ahora, podemos iniciar una investigación. Ok, estoy trabajando en eso. Procura que sea pronto, Rodrigo. Ya atentaron contra Camilo y contra tu hijo. Esa gente ha llegado muy lejos y tenemos que detenerlos, como sea. Muy bien. A ver, ¿cuántos puntitos he ganado hoy con mi niño Marcos? 8 porque no me compraste dulces. Ah, no, dulces no. No te voy a comprar chocolates porque eso te va a sacar caries si no me gusta. Y soy tu mamá, así que cuando tu mamá dice que no, es no. Me gusta mucho que me traigas a la escuela. A mí también me gusta mucho traerte. Te vas a portar bien, ¿verdad? Claro que sí. Y les voy a contar a mis compañeros que yo soy la mascota de los paracaidistas. Toda una aventura. Oye, ¿por qué el señor electricista está en el aeropuerto? ¿Él también trabaja allá? ¿Cuál electricista? ¿De qué me estás hablando? Uno que está dando órdenes ayer. No, mi amor, no sé, no recuerdo. Ve ya al colegio, vas a llegar tarde, ¿eh? Mi besito. Otro besito. Corre, corre. Delvina, Pepe, ¿saben dónde está Lola? Ella salió temprano con el novio, con el señor Ángel.
Sí, Andrés, a mí también me cae gordo ese tipo. ¿Y tú piensas dejar que Lola siga con ese disparate? Ese tipo será muy gentil y todo lo que tú quieras y mandes, pero no eres tú, Andresito. Y definitivamente la Lolita no está enamorada de él. Pepe tiene razón. Y usted no puede permitir que Lola cometa un error del que se va a arrepentir, hombre. Ya está bueno de tanto sufrimiento entre ustedes. Usted tiene que arrodillarse si hace falta. Pero haga que se perdonen, Dios mío. Miren, escúchenme un segundo. Yo realmente no creo que lo de nosotros tenga remedio. Pero sí les voy a pedir una cosa, por favor. Escúchenme bien. Redoblen la vigilancia de la niña. No la dejen sola en ningún momento. Y sobre todo, no permitan bajo ninguna circunstancia que ese tipo se le acerque. Se los estoy rogando. ¿Me lo prometen? Muchacho, por Dios, ¿pasa algo? Lo dices con una cara que me espantas. Ustedes solo prométanmelo, por favor. Sí, prometido. Claro. Gracias. Adiós. Caray, qué manera de desperdiciar un amor. Ese muchacho está muriéndose de los celos ahí donde tú lo ves. Está sufriendo más que un condenado. Al fin vamos a estar juntos para siempre. Pero, ¿sabes una cosa? Estoy un poco triste. Porque no te voy a poder ofrecer la fiesta que tú te mereces. Pero me voy a vengar con la luna de miel. Vamos a tener un viaje inolvidable. Primero, quiero que me acompañes a Islas Caimán, porque tengo unos asuntos que resolver. Pero mientras trabajo, tú puedes visitar unos almacenes maravillosos que hay allí. Vas a poder ver accesorios y ropa. Te vas a divertir. Ya verás. Y después, tú y yo nos vamos a París. Nuestra luna de miel va a ser inolvidable, larga y muy linda. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, Consuelito, ¿a qué debo tan hermosa visita? Alguien me pidió que viniera a atender esta casa y a preparar una rica y sana comida y una gran torta de chocolate. ¿Qué te parece? Sofía. Sofía, la bella te mandó para que me consintieras. Wow, esa es mi doctorcita. Es que te juro, Consuelo, que si hubiera sabido que dejándome matar ella iba a reaccionar así, hubiera dejado que me pasaran 3 camiones por encima desde hace tiempo. Muchacho loco. Bueno, jovencito, vamos. Usted se me queda aquí reposando mientras yo voy a preparar la comida. Ok. Bueno, familia, está decidido. En 3 días me caso.